Hola, bienvenidos al tiempo de estudio bíblico, lo que llamamos la Escuela Dominical de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Estamos hablando de cómo estudiar tu Biblia. Hemos visto la importancia de mantener las cosas en contexto, también seguir las reglas de gramática, y ahora estamos viendo que hay algunas reglas que tenemos que seguir si vamos nosotros a mirar mucho del lenguaje figurativo que aparece en la Biblia. Tenemos que tener cuidado cómo interpretar ciertos pasajes, porque hay mucho lenguaje figurativo en la Biblia. Hay profecías, parábolas, alegorías, tipología, ilustraciones, y en medio de todo eso nosotros tenemos que reconocer que todo idioma en el mundo tiene sus expresiones idiomáticas, son de cada diferente país, cada país tiene sus diferentes dichos y refranes, y también en el tiempo de Jesús existían esas. Así que cuando estamos leyendo la Biblia, si llegamos al lenguaje figurativo, no le tenemos que encontrar la quinta pata al gato, como dicen, sino simplemente leerlo como lenguaje figurativo. La primera regla, para repasar, la vimos la semana pasada, y es simplemente esta, que deberíamos interpretar en forma literal toda la Biblia, a menos que es obvio que no va a tener sentido en forma literal. Si yo estoy leyendo algo como que en Apocalipsis dice que una espada salía de la boca de Jesucristo, sabemos que no es literal que Jesús ahora en los cielos tiene una espada aguda que sale de su boca. Así que tiene que haber otra explicación, pero generalmente cuando estamos leyendo la Biblia vamos a entenderla si la aplicamos, la interpretamos en forma literal. Así que la primera regla es, cuando llegamos a un pasaje, deberíamos estar pensando en forma literal, a menos que no tenga sentido cuando lo interpretamos de esa forma. Segundo, la regla número 2 es, interpreta en forma figurativa si el pasaje mismo te lo exige, si hay palabras, por ejemplo, como la palabra como. El reino de los cielos es semejante a o es como tal cosa. Sabemos entonces que Dios ahí no nos está diciendo que el reino de Dios es exactamente como tal cosa, sino que nos está dando una ilustración, nos está ayudando a entender con cosas de este mundo lo que sucede en el cielo. Cuando la Biblia ocupa el lenguaje figurativo, muchas veces es porque es un pasaje poético. Por ejemplo, los salmos, a veces los proverbios, Cantar de los Cantares ocupa mucho lenguaje figurativo. También tenemos profecías, tenemos sueños en la Biblia, y quiero que veamos algunos de esos en Génesis capítulo 35 para tener algunos ejemplos. Génesis capítulo 37, perdón. Tenemos la vida aquí de José. Y dice versículo 5, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Ellos ya están interpretando el sueño. Versículo 8, ahí al medio, cuando dejé de leer, dice, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en estas cosas. Por lo menos el papá es suficientemente sabio para meditarlo y pensar que podría ser algo que Dios les está revelando de antemano antes de que suceda. Y sabemos que así fue. En el Antiguo Testamento especialmente,
Por medio de sueños y visiones revelaba Dios cosas que ahora nos revela, dice la Biblia, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En ese tiempo, los que creían en Dios no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Necesitaban de sueños y visiones para ellos saber la voluntad de Dios. Y Dios está preparando el corazón de José aquí con estos sueños y les está comunicando a sus hermanos lo que ha de suceder a futuro, aunque ellos no lo creyeron. Pero cuando nosotros vemos que se habla de sueños o de tener que interpretar sueños, por ejemplo en Daniel capítulo 2 y otros, tenemos que asumir que va a haber lenguaje figurativo. No quiere decir que José y sus hermanos literalmente van a ser manojos de trigo. No van a ser literalmente estrellas en el cielo. Entonces hay gente que lee un pasaje así y dice, sí ve, algún día cuando morimos vamos a ser estrellas en el cielo. No dice eso ese pasaje. Simplemente era un sueño y el lenguaje figurativo que se aplica a las personas que lo vivieron después, literalmente en carne propia. Lo vemos al finalizar el libro de Génesis, como los hermanos de José literalmente hincan la rodilla porque él ahora es un grande en Egipto. Así que cuando uno interpreta en forma figurativa, no quiere decir que el pasaje que es figurativo no se ha de cumplir en una forma literal. Cuando la Biblia habla de que Jesús vendrá y vendrá sobre caballo blanco y vendrá futuro, está hablando de eventos futuros porque Él vendrá como rey conquistador. Aunque mucho del lenguaje parece ser figurativo, cuando está hablando en una profecía de algo futuro, estamos hablando de eventos literales que se van a cumplir. En muchos casos, el pasaje incluye su propia interpretación. No tenemos que agregar a ella. Lo encontramos en Marcos capítulo 4. En Marcos capítulo 4, versículo 13 en adelante. Aquí Jesús, después de haberles enseñado a los discípulos una parábola, dice y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto el camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Si Jesucristo, después de haber ocupado el lenguaje figurativo, da su propia interpretación de su parábola, no tenemos por qué agregarle un montón de información a esa parábola. Jesucristo ya la interpretó. Simplemente ahí tenemos nosotros que pasar a aplicación a nuestra vida o a nuestros oyentes. Mateo capítulo 15 es otro ejemplo. Mateo capítulo 15, versículos 15 al 20. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? O sea, ya deberían poder interpretarla, dice él. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús estaba corrigiendo algo en el pensar de los religiosos de ese tiempo, que era más importante lavar las manos antes de comer, porque eso contaminaba al hombre interior, y no tanto cuidar de los pensamientos y los deseos de la carne. Jesús ahí está dando vuelta a esa enseñanza, pero lo hace con una parábola.
Y ellos no entendían la parábola y Jesús se asombra de que ellos no la podían interpretar. Regla número 3. Usa el sentido figurativo si el sentido literal es absurdo, imposible o inmoral. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 tenemos un ejemplo. Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Perdón. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Aquí él claramente está diciendo, lo que yo les estoy hablando es espíritu y vida, no les estoy hablando en una forma literal porque la carne no aprovecha. Él no les está diciendo, porque sería algo inmoral, él no les está diciendo, tienen que comer de mi carne y tienen que beber de mi sangre. Él no está hablando de eso en forma literal, está dando una ilustración de que Él ha venido como el pan de vida y tenemos nosotros que aceptarlo a Él, pedir que Él more en nosotros como si estuviéramos comiendo de Cristo mismo. Es una ilustración nomás. Pero tenemos nosotros que comprometernos con Él de la misma forma que nos comprometemos al ingerir bebida o comida. Es un compromiso. Hemos tomado eso como parte de nuestro cuerpo al ingerirlo. Es lo mismo cuando nosotros nos rendimos completamente a Cristo y pedimos que Él venga a ser parte de nuestro ser interior. Así que Cristo aquí está hablando en figura y ellos al comienzo están pensando en una forma literal y por eso no lo entienden. Pero no podemos interpretar en forma literal algo si es obvio que sería inmoral obedecer el pasaje de esa forma y sería imposible para nosotros hoy día poder comer del cuerpo de Cristo y beber de su sangre. Algunos han tratado de cambiarlo y decir que tiene que ver con la Santa Cena, cuando comemos su cuerpo y bebemos su sangre y que viene a ser literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo en nuestro cuerpo. La Biblia no enseña la transubstanciación. Simplemente aquí Jesús está hablando en una forma figurativa. Regla número 4. Usa la interpretación figurativa si la expresión es un dicho o un refrán cultural. Es algo natural que se ocupaba en ese tiempo. Juan capítulo 11 nos da un ejemplo. Juan capítulo 11. Muchos han tergiversado esto y creen que nosotros al morir vamos a dormir hasta el día de la resurrección, pero la Biblia claramente dice, Pablo lo dice, que él sabe que el momento que él muere aquí es estar presente con el Señor, así que no es que vamos a dormir hasta el día de la resurrección. Juan capítulo 11 y versículo 11. Jesús aquí hablando de una forma que se expresaba en ese tiempo mucho para no decir que una persona había muerto, simplemente decían que había dormido. Versículo 11 del 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto.
y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y sabemos que Jesús después fue y lo despertó, o sea, lo resucitó de entre los muertos, pero estaba hablando él de la muerte, aunque ocupó la palabra dormir, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es común que personajes usaban esa palabra para describir la muerte de un ser querido, de una persona aún de la historia. Regla número 5. Usa la interpretación figurativa si una interpretación literal es contraria al contexto del pasaje. Apocalipsis, capítulo 5. El Apocalipsis tiene mucho lenguaje figurativo y en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 1 al 5, leemos: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, sabemos claramente por la simbología que se usa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que está hablando de Jesucristo, el que venció y que tiene el derecho de abrir estos sellos. Pero llama a Jesucristo aquí el león de la tribu de Judá. Ahora, el león era el símbolo de la tribu de Judá. Era el símbolo de Judá porque de ahí salían los reyes y eran los que reinaban sobre Israel. Bueno, salió de ahí David y también su hijo Salomón. Pero ellos reinaron ahí en Judá, todo el pueblo, y después se fracturó el reino. Pero aquí tenemos que el que sale de Judá se llama León de la tribu de Judá y representa al Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes, el que ha recibido por herencia en su cuerpo físico el derecho de ser Rey sobre todos los que dicen ser de Cristo, dicen ser de Dios, el pueblo de Dios. Él recibe eso por medio de la herencia, podríamos decir, habiendo tenido como heredad este derecho de reinado por medio de David, su padre. Otra forma de hablar de sus antepasados. Por eso lo llaman la raíz de David. Entonces no estamos hablando literalmente de un león, no estamos hablando literalmente de una raíz, estamos hablando de que hay una conexión con David, hay una conexión con Judá, y es por eso que lo llama el león de Judá y lo llama la raíz de David. Eran expresiones comunes en ese tiempo y es por eso que tengo un poco de dificultad en expresarlo, porque estoy tratando de expresarlo en una forma que lo entiendan, pero eso no es lenguaje que nosotros ocupemos hoy día. Salmo 63. Hay otro ejemplo. Salmos 63 y versículo 7. Hablando de Dios, el salmista dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Alguno dirá: entonces, ¿Dios tiene alas? La Biblia no habla de que Dios tenga alas. ¿Cómo así? Los ángeles tienen alas. ¿Cómo tiene Dios alas? Podemos compararlo con Malaquías, capítulo 4, una profecía. Malaquías, capítulo 4, y versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Por gozo van a saltar como becerros. No son literalmente becerros, pero van a saltar como becerros. Y dice aquí que Él trae salvación, pero trae como sol de justicia salvación en sus alas. ¿Qué significa eso? Mateo 23.
Mateo capítulo 23, otra vez ocupa esta palabra alas. Y versículo 37. Aquí quizás es un poco más fácil de entender por la forma en que lo dice el Señor Jesús. Jesús aquí lamentando sobre Jerusalén, y él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? O sea, aquí está hablando, como en los otros pasajes, en una forma figurativa, de la misma forma que águila o algunos otros pájaros, especialmente la gallina, la conocemos nosotros, cómo protege a sus polluelos. Dios quiere tener esa relación con nosotros y nos quiere ofrecer la protección, nos quiere ofrecer el cuidado que la mamá gallina ofrece a sus polluelos, o que águilas ofrecen para cubrir el nido cuando llegan otros que están buscando quizás sacar del nido a esos pequeños pájaros. Ellos están dispuestos a cubrir el nido para proteger a esas pequeñas águilas. Así que han tomado una ilustración de la naturaleza para describir cómo Dios nos protege a nosotros. No quiere decir literalmente que Dios tenga alas. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Yo creo que se conoce bastante bien este salmo, pero quiero leerlo en su totalidad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué está diciendo? Vamos a ser como árboles, pero como significa no vamos a ser literalmente árboles. Cuando la Biblia habla de que el pueblo de Dios es como plantío de Jehová, como robles, como árboles fuertes, está hablando otra vez en forma figurativa. Entonces ha habido gente que dice: ya, cuando vamos al cielo vamos a ser árboles, Dios nos va a plantar. No es lo que la Biblia está diciendo, no es literal. Está hablando de que nosotros, como un árbol que está junto a aguas que corren, esa agua, como la palabra de Dios, nos va a dar a nosotros la habilidad de producir fruto. El fruto en la Biblia habla del resultado de tener la palabra, de tener el Espíritu de Dios morando en nosotros. Habla de las acciones, de los hechos claros que nosotros hablamos y decimos. Jesús dijo: por sus frutos, o por su fruto los conoceréis. Sabemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas cosas que produce en nuestro corazón, nuestra vida, naturalmente cuando nos sometemos al Espíritu de Dios. Así que aquí está hablando de que la palabra de Dios va a tener poder en nosotros. ¿Qué clase de prosperidad entonces está hablando? Hay muchos que ven ahí que dice: y todo lo que hace prosperará, y comienzan a hablar de prosperidad de negocios y de dinero, y de que van a tener tremenda casa, y de que, bueno, como son hijos de rey, pueden esperar que todo lo que ellos van a necesitar en esta tierra lo van a tener. No necesariamente, no está hablando de una prosperidad económica. No somos los que predicamos el evangelio de la prosperidad. Si fuera así, muchos de los que vivieron en el tiempo de los apóstoles no entendían realmente el evangelio, si fuera realmente un evangelio de prosperidad. Aquí está diciendo: va a prosperar tu alma, va a prosperar tu ser interior, vas a crecer y madurar espiritualmente, vas a estar fuerte cuando vienen las tormentas de la vida. Así que eso va a tener seguramente un impacto, un efecto sobre tu vida económica, pero ese no es el propósito de este pasaje, no es la interpretación principal de este pasaje. No lo puedes hacer de esa forma y estar interpretando correctamente lo que dice Salmo capítulo 1. Regla número 6. Usa la interpretación figurativa si la literal contradice enseñanzas en otros pasajes claros de la Biblia. Si no hay mucha claridad en el pasaje en el cual estás, deberías asegurar de no interpretarlo de una forma que contradice pasajes
que ya hay claridad y sabemos que son doctrinas fundamentales. Por ejemplo, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículos 25 y 26. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mucha gente dice, los ricos no se salvan y quieren trabajar con el evangelio solamente entre los pobres. Eso no es lo que este pasaje está diciendo. Jesús entonces mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. O sea, Dios puede salvar a un rico como también a un pobre, aunque Él dice, es muy difícil que un rico se salve. ¿Por qué? Porque ellos dependen de sus riquezas para suplir lo que ellos necesitan en la vida y no van a estar buscando a Dios. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo nos ayuda un poco con esto. Primera de Timoteo capítulo 6. Dios no salva solamente a la gente pobre, la salvación está para todos. Solamente que las riquezas hacen más difícil que la persona vea su necesidad de salvación. Y tenemos aquí en Primera de Timoteo un mensaje para los que son ricos, para los que tienen las riquezas del mundo. O sea, habían algunos entre la iglesia ahí en Éfeso, donde estaba pastoreando Timoteo, que ya tenían muchos bienes. Y Pablo aquí claramente les está dando este mensaje. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, o sea, que ellos sepan ocupar las riquezas que tienen en el momento para glorificar a Dios, para suplir las necesidades de otros y para tener la mira no en las cosas aquí de la tierra, sino en la salvación que algún día tendrán en la presencia de Dios. Esas son 6 reglas que hemos repasado. Queda una última que quiero dejar para la semana entrante, porque vamos a entrar un poco más en detalle en esa. Entonces tuvimos una lección sobre la regla número 1, porque quería dar más detalle, más énfasis. Vimos hoy las reglas número 2 al número 6, y ahora hay una regla más que vamos a ver la semana entrante. Les quiero dar las gracias por tomar el tiempo para leer, estudiar, escudriñar las Escrituras. Espero que este guía que hemos estado dando les sirva para entender mejor, aplicar mejor, interpretar mejor las Escrituras y así no cometer los errores de algunos que tergiversan las Escrituras. Y así también reconocer cuando algún predicador o alguien que enseña, quizás lo están escuchando por internet, puedan reconocer que ha cometido un error al leer incorrectamente la palabra de Dios. Les animo a que respetemos la palabra, que respetemos a Dios y tengamos cuidado cómo interpretamos esos pasajes un poco más difíciles de interpretar. Ahora les animo como iglesia que tomen un tiempo para adorar al Señor. Puede ser ahí en familia, estamos confinados a nuestros hogares los fines de semana en Chile. Les quiero animar a que estén adorando al Señor, que tomen guitarra o quizás por internet con canciones. De alguna forma, no olviden lo importante que es adorar a Dios por medio de cánticos, salmos, testimonios. Ustedes saben cómo lo pueden hacer para que Dios sea glorificado y fortalezcamos nosotros nuestra fe en este tiempo de alabanza. Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo.